Ponemos de pie y nos vamos a la palabra del Señor. Y vamos a leer en Primera de Corintios el capítulo 1 de Primera de Corintios. Y vamos a leer del verso 26 al final. Leo la Reina Valera contemporánea, verso 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Verso 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué finalidad? A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Aquí viene, en la Reina Valera del 60, dice en el verso 30, más, si ponemos la Reina Valera dice, más por él estáis, y en la Reina Valera contemporánea, pero gracias a Dios, note, la forma como el más se convierte en pero y tiene el mismo valor, ¿cierto? Que no disminuyó, tiene idéntico valor, más Dios, pero Dios igual, ¿ya? Entonces estamos viendo el ejemplo. Termino el verso, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quienes Dios ha constituido como estas cuatro cosas que son las cuatro cosas fundamentales que el ser humano debe recibir. Quien recibe estas cuatro cosas será la persona más bienaventurada que existe en el mundo. Observe, la persona más bienaventurada que existe en el mundo debe de recibir de Dios cuatro cosas. Observe las cuatro cosas. Primero, ¿qué es lo primero? Sabiduría de Dios. Cuando Salomón oró no pidió riquezas. ¿Qué fue lo que pidió? Encontró que la sabiduría valía muchísimo más que las riquezas, era más importante. Entonces, el primer elemento que no nos puede faltar, y quien tenga estos cuatro será la persona más bienaventurada que existe en el mundo, es sabiduría de Dios. En segundo lugar, la justificación de Dios. En tercer lugar, la santificación de Dios. Y en cuarto lugar, la redención que viene de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría, gloríese en el Señor. Los cuatro elementos más valiosos que se pueden llegar a tener en la vida. No existen otros. Esos cuatro que hemos visto son determinantes en la vida de un ser humano. Quien los tenga, tendrá la riqueza más grande que pueda llegar a tener un ser humano en esta vida. ¿Qué tal les parece? Si nos detenemos y los analizamos entonces, tenga la bondad de sentarse y vamos a ubicarnos en esto. En primer lugar, al ir a nuestro texto, quiero decirles que este texto no es originario de Pablo. ¿Sabía usted? Este texto no es originario del Nuevo Testamento. Este texto está en el Antiguo Testamento. Este texto ya lo había citado un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir,
las 4 cosas que son el resultado también de los versos 26 y 27, lo que Dios ha escogido a diferencia de otros. Ejemplo, Jeremías, capítulo 9, verso 23. Vamos a ver Jeremías 9, 23. Observen lo que dijo Jeremías. Porque así ha dicho el Señor. ¿Quién dijo? Lo dijo el Señor. No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio. ¿Cierto que no? Ni jactarse el valiente por ser valiente. Ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe en entenderme. ¿En hacer qué? 1. En entenderme, sabiduría de Dios. En conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia, que hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pongamos la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60. No, en los mismos versos, el mismo texto que ya leímos. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, ¿volvieron? Que volvemos a tener la palabra atona, que es más. Alábese. Note que ahí no tiene tilde porque es la palabra atona, de cualificación y no de cantidad. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿qué es lo que Dios quiere? Esas son las cosas que Dios quiere. ¿Que Dios quiere en quién? ¿Las quiere para Él? No, las quiere ver en usted y en mí. Esas son las cosas que Dios quiere en nosotros. Amén. ¿Estamos ubicados entonces? Aquí tenemos la palabra atona entonces. ¿Quieren ver la palabra tónica? Nos vamos al Salmo 51. Y en el Salmo 51 vamos a ver la palabra Reina Valera contemporánea, Reina Valera del 60, la palabra, ahí sí, tónica. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia con la otra más que vimos? ¿Viene el cambio? ¿Qué cambio tiene? La anterior no tenía tilde y esta sí. Esta es tónica y la otra era atona. Correcto. Entonces, tenemos lávame, y la repite, lávame más y más. ¿Eso qué significa? Cantidad, más veces. ¿Correcto? Es una cuestión numérica, más veces. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si usted sigue leyendo el Salmo, va a encontrar que esta palabra se va a repetir más veces en el recorrido del Salmo. Pero quiero dejarlo hasta ahí, simplemente para citar el ejemplo. Volviendo sobre la palabra atona, para la conjugación con el pero o el sin embargo. Digamos, ¿qué nombre usamos aquí que no esté aquí?
Dígame un nombre que de pronto no esté aquí. Vamos a decir, el señor Domingo. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguien que se llame Domingo? Porque sí, no, es un nombre. ¿Hay alguno que se llame Domingo? Parece que no. Entonces decimos, Domingo anda descalzo, mas no cojea. Domingo anda descalzo, sin embargo no cojea. Domingo anda descalzo, pero no cojea. ¿Lo vieron? ¿Está fácil de conjugar? ¿Vieron cómo se hace la conjugación? Se usan el ejemplo, es decir, solamente estoy dando un ejemplo para que cada uno pueda tenerla bien clara. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿cuántos sabemos aquí? 700, no sé cuántos. Pero dentro de 8 días debemos de haber más. Debieran de haber 50 más, 100 más. Y ese más, entonces, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Ah? Ya ese más tendría que ser, porque es un cuantificador, ¿correcto? Ya es un cuantificador. Y ese cuantificador denota superioridad. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Lo entendimos? ¿Me expliqué o me quedé embolatado? ¿Listos? Estamos entonces. Ahora sí, vamos al tema. Pablo le dice a los corintios, les dice, mírese cada uno de ustedes. Ustedes no son muchos sabios. En primer lugar, ustedes no son muchos, o muchos de ustedes no son sabios. No quiere decir que ninguno de ellos fuera sabio. No. De todas formas, en ellos habían personas, entre los corintios, hablando de los corintios, habían personas que tenían un nivel de reputación importantísimo. Como que ahí habían muchas personas, incluyendo de los judíos, que antes habían sido rabinos y encargados de sinagogas, y al oír el evangelio se convirtieron personas que tenían su estudio. Muchas personas que habían estudiado en las escuelas de Zenón, de Pitágoras, de otros, se habían convertido, es decir, filósofos se habían convertido. Por eso él dice, muchos de ustedes no son sabios. En esta versión que leímos de la Reina Valera contemporánea, muchos de ustedes no pertenecen al grupo de los sabios. Muchos de ustedes no pertenecen al grupo de los poderosos. ¿Por qué no dice todos? Porque muchos militares del tiempo de los romanos, que eran los que se consideraban, el mundo hacía referencia a poderosos y pensaba en esos que se habían destacado en como estrategas militares y tenían altos niveles en el ejército romano o en la milicia romana. Entonces, recuerden que aún en los días de Jesús vino un hombre que tenía algún nivel de autoridad en el ejército romano, el centurión aquel, el capitán aquel que vino de San Lucas 7, aquel otro capitán de San Lucas, de Hechos capítulo 10, ¿cómo se llamaba ese capitán? El de Hechos 10, ¿me recuerda? Cornelio. Correcto. Y así. Entonces, habían unas personas que habían tenido, que se habían convertido, que habían tenido o tenían algún nivel de poder. Por eso Pablo no dice, todos ustedes, ninguno era poderoso, ninguno era sabio. No, sino que dice, una gran mayoría de ellos no eran sabios, no eran ricos, no eran poderosos. Entonces, esa es leo el texto para que el verso 26, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Eso no quiere decir que todos
no los involucra a todos, no, sino muchos de ustedes, es decir, la mayoría de ustedes no son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, no quiere decir que no hubiera ninguno, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Pero también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda vanagloriarse. En Argentina dicen agrandarse, ¿sí? Agrandarse es el término usado en Argentina. Agrandarse en la presencia de Dios. Jactarse, vanagloriarse, o en Argentina agrandarse o creerse más grande en la presencia de Dios, porque realmente el único grande entre nosotros es Jesús. Alabanzas a Dios, Él es el único grande. Aleluya, gracias al Señor. Entonces, Pablo dice, consideren esto, es decir, observen esto para que ninguno vaya a tener un concepto más elevado del que racionalmente debe tener. Racionalmente uno debe tener un concepto mesurado de lo que uno es. ¿Correcto? Ni decir, yo tengo 10 millones cuando, a ver, ¿cuánto tengo? Unas cuantas monedas. Ni decir, no tengo nada, porque sí tengo. ¿Entendieron cómo es el asunto? No puedo decir que tengo 10 millones, no los tengo. Ni puedo decir que no tengo nada, porque sí tengo. Es una medida para que cada uno nos midamos adecuadamente. ¿Correcto? Hagamos una valoración de nosotros racional. Ni por arriba, ni teniendo el síndrome del pavo, que abre las plumas para hacerse ver más grande, ni por abajo con el síndrome de la oveja. ¿Saben cuál es el síndrome de la oveja? ¿Conoce usted el síndrome de la oveja? ¿Cuál es el balido de la oveja? ¿Cómo lo leemos los humanos? ¿Cómo pronunciamos nosotros los humanos el balido de la oveja? Me, ¿cierto? Me. No es que me defraudaron, no es que me abusaron, me decepcionaron, y diario es me. El síndrome de la oveja. No se quede pensando en me. No, usted es lo que es por Cristo Jesús. Usted no es lo que es por otras personas. Alabanzas a Dios. Hay varios temores que las personas tienen, miedos, muchos miedos pudiéramos citar que afectan a los seres humanos, pero citemos algunos más reconocidos que hacen tremendo daño en las personas. Miedo de fracasar, ¿cierto? Miedo de ser rechazado. Miedo de la pobreza. Miedo de el hambre. Miedo de la enfermedad. Miedo de la vejez. Miedo de la muerte. Miedo de la oscuridad. Cuando no existía luz eléctrica, usted sabe toda la cantidad de fantasmas que había. Y cada familia, cada persona tenía un espanto propio. Claro. Cuando no existía luz eléctrica, casi todas las personas tenían espanto propio. En la casa, en el camino, por donde iban, tenían espanto propio. En la curva tal, del camino tal, ahí sale el fantasma.
Cuando vinieron las carreteras y ya la persona no pasa por ahí a pie, como que los fantasmas salieron y los carros los atropellaron porque no volvieron a salir. Y cuando llegó la luz eléctrica, todos esos fantasmas que la gente simplemente por miedo a la oscuridad veía, pues con la luz eléctrica los fantasmas se esfumaron. ¿Ah? Al llegar la luz, los fantasmas desaparecieron. Entonces, quiero decir que hay miedos racionales y hay miedos que son irracionales, es decir, que no hay cómo justificarlos. Pero hablando de los miedos justificables, miedo a fracasar, miedo a no ser aceptado, miedo a la pobreza o miedo al éxito también. Uy, ¿qué hago si esa empresa progresa? ¿Yo qué hago? Si ese negocio progresa, ¿yo qué hago? ¿Recuerda que había un hombre muy preocupado? Buscando una respuesta. El día que toda mi cosecha sea abundante, resulta que los hilos, ¿cómo se llama? Los depósitos, las bodegas, no sean suficientes. ¿Yo qué hago con una cosecha bien grande sin dónde guardarla? Y comenzó a gastar cerebro a ver qué hacía, hasta que dijo, esto haré. Se le vino una genial idea, voy a derribar esas bodegas que tengo y voy a construir unas más grandes. ¿Ven? Inicialmente él tenía miedo de la abundancia, del éxito. Y así ocurre en todos los campos. Miedo de... Habían diablos tan feos ayer que la religión los había pintado y la gente vivía muerta de miedo del diablo. ¿Ah? Y veía diablos por todas partes. Aún la gente, todavía hay mucha gente viendo diablos por todas partes. Con cachos, con cola, echando llamas por los ojos o por la boca. Hay una cantidad de diablos todavía en la mente de la gente. Porque esos diablos se los sembró la religión y les quedaron ahí. Miedo del purgatorio. Decían, por aquí pasó un diablo como un torbellino, se cargó una pareja que estaba en fornicación y se oían los gritos y se fueron a caer al purgatorio. Y la gente desarrolló una cantidad de miedos donde no son lo que no es racional. La Biblia no nos habla de que tengamos miedos. La Biblia nos dice que tengamos temor de Dios, que es un asunto distinto. ¿Sí o no? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es miedo o es otra cosa? Proverbios 8:13. ¿Qué es realmente el temor de Dios? 8:13 de Proverbios. El temor del Señor es ¿qué? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Es decir, esas cosas, Dios dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Y qué cosas son el mal? ¿Qué cosas, entre tantas que se pudieran citar, qué cosas son malas? La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrece Dios. ¿Qué cosas serían buenas? Verso 14. Conmigo está ¿qué? Esto es lo bueno. ¿Qué cosas son buenas? El consejo, el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, en fin. Alabanzas a Dios. Pero centrémonos aquí, en el verso 30, vamos a concentrar nuestra atención de 1 Corintios 1. Nosotros no nos escogió el Señor porque éramos sabios, no. Los que tal vez pasamos los exámenes de la escuela y el colegio raspaditos. Claro. Entonces, aquí no vemos humanamente, según los criterios humanos, no vemos un montón de sabios. Según los criterios humanos, habemos unas personas que hemos recibido una sabiduría distinta
a la que el mundo ha recibido. Una sabiduría que no es de aquí, una sabiduría que vino de arriba. Alabanzas a Dios. Entonces pensemos en esa sabiduría. Lo primero que dice aquí es que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué es lo primero que Cristo nos ha sido hecho? Sabiduría. Pero esa sabiduría es distinta a la sabiduría humana. Una persona aquí en la tierra, según los criterios humanos, hace 25, 30 años, pasó por todas. En Colombia pasó por los Andes, pasó por esta, pasó por aquella. Y luego siguió por Cambridge, siguió por Harvard, siguió por del Reino Unido y Estados Unidos, las mejores del mundo. Y cuando ha estudiado 25, 30 años, le alcanza esa sabiduría humana para postrarse ante un trozo de madera y decir ayúdame, a un trozo de yeso, de cemento y decirme ayuda, o de metal, o arrodillarse frente a un Buda y decirle ayúdame a meditar. ¿Hasta dónde alcanza la sabiduría según los criterios humanos? Hasta la tontería. Simplemente para llegar hasta la tontería, hasta la estupidez. ¿Cómo le pido a este parlante? Parlante, ayúdame. ¿Qué tal le parece? O le pido a esa mesa, ayúdame. ¿Eso es sabiduría? Según los humanos, eso es sabiduría. Es decir, en la sabiduría humana, eso es. ¿Qué hombre tan sabio? Ahí está ante la muñeca tal, arrodillado pidiéndole. Eso es en los criterios humanos, sabiduría. Pero en los criterios de Dios, ¿eso vale de algo? ¿Qué dice la Biblia de los ídolos? Salmo 115, por ejemplo, Salmo 115. Esta es la sabiduría de los hombres, estos son los criterios humanos. Salmo 115, ¿qué dijo? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, y la gente llega aquí y mira a ver todas estas paredes, esto, y yo no veo ningún santico por aquí. ¿Y dónde están? ¿A quién adoran esta gente aquí que yo no veo a ninguno? Ni el santo este, ni la santa aquella. Porque han de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Aquí llegó una persona una vez y entró para conocer aquí. Y digo, ¿pero dónde están los santos? Y le dije, espere que llegue el culto y dirá que va a conocer a más de uno. Pero yo no los veo por ahí. Le dije, lo que pasa es que los santos de aquí no están colgados ni puestos en algún sitio. Los de aquí caminan, hablan, cantan, ven y glorifican a Dios, los verdaderos santos. ¿Cuál es la respuesta que encontró el salmista? Cuando le dijeron, ¿dónde están? ¿Dónde están los dioses que esta gente adora? ¿Qué respondió el salmista? Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué ha hecho nuestro Dios? Todo lo que quiso ha hecho. En cambio, a diferencia con lo que la gente adora, los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres, ¿sí o no? Tienen boca, pero ¿qué pasa con esa boca? No hablan. Tienen ojos, pero ¿qué pasa con esos ojos? No ven. Orejas tienen, pero ¿qué pasa con esas orejas? Y con esos entonces que les están rezando y les están pidiendo, ¿les pueden oír? Tienen orejas, mas no oyen. ¿Qué tienen? Narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que en ellos confía. Es decir,
los que los hacen y los que creen en ellos son iguales a los ídolos. Tienen oídos, pero no han podido oír a Dios. Tienen ojos, pero no han podido ver la gloria de Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. En cambio hay un pueblo que no viene de la alta escuela, ni nació en la elevada cuna de la nobleza, pero Dios los escogió para Él. Y con lo menos de este mundo Dios hizo más. Dios de lo menos hizo más. Aleluya. El único que toma los signos en negativo y los convierte en positivo es Dios. Multiplica las fuerzas al qué. Toma números en negativo y los convierte en positivo. Tomó lo que no es de este mundo para destruir lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Alabanzas a Dios. Pero ese que no pasó por los principales y más importantes lugares de esta tierra, recibió una sabiduría que es superior a cualquiera. Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de quién más, y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. Porque nadie conoce al Hijo sino ¿quién? ¿Quién es el que conoce al Hijo? El Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Y quién más conoce al Padre? ¿Quién más conoce de verdad al Padre? Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Alabanzas a Dios. No dice aquel que lo estudió estudiando 20 años, 30 años de teología, sino aquel a quien el Padre, a quien el Hijo, se lo quiera revelar. Y uno de esos discípulos que estaba escuchando a Jesús esa oración, escribió después, en 1 de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No dice, aquí llegó un profesor de Harvard, aquí vino el más destacado catedrático de la universidad esta o aquella y nos enseñó tremendas cosas. No, el Hijo de Dios ha venido. Y lo primero que hizo fue darnos entendimiento. Alabanzas a Dios. Darnos entendimiento. El profesor puede dar la mejor cátedra, pero no puede ensanchar el entendimiento del individuo, no puede ensancharle el cerebro. Dios sí nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De ahí que entre tanto que una persona instruida en el mejor lugar de esta tierra adora la vanidad o lo que es vano, el que ha recibido esta sabiduría de Dios adora al que es verdadero, conoce al que es verdadero y alabes en esto el que se hubiere de alabar en conocerme. Lo primero que Dios dice, por favor, antes que gloriarse en otra cosa, gloríese en conocerme. Alabanzas a Dios. Y cuando una persona lo conoce, cuando una persona conoce a Dios de verdad, esa persona que conoce a Dios de verdad queda sembrada de por vida
a los pies de Cristo y nunca se irá de Él. Aquella persona que simplemente se le untó el cerebro con un poquito de evangelio, hoy está aquí, mañana se fue y estará adorando los ídolos o cualquier cosa afuera. Pero aquel que conoció al que es verdadero, aquel que conoce al que es verdadero, estuvo ayer, está hoy y estará mañana. Estamos. Denota un estado permanente. Estamos. Un estado y una posición permanente. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Sabiduría de Dios. Poder de Dios. Nosotros no éramos poderosos, ni militares de allí ni de allá, ni rangos de autoridad allí o allá. Pero a los que no teníamos ningún poder, Jesús dijo: les doy poder. Les doy poder. Les doy poder de echar fuera demonios. Les doy poder de sanar enfermos. Incluso si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, porque yo les doy poder. San Marcos 16:17. Les doy poder. A los que no teníamos ningún nivel de poder, el Señor nos ha dado poder. Y antes de ascender al cielo le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder. Alabanzas a Dios. Ustedes que no tienen poder, ustedes que son escogidos de lo más vulgar de este mundo, yo les doy poder. Aleluya. No es la política, no es los gobiernos, ni siquiera la democracia la que nos reviste de poder. Es Dios el que nos reviste de poder. Eso cantó una vez el salmista: es Dios el que me reviste de poder y que hace mis pies como de sierva y sobre mis alturas me hace andar. Dios me reviste de poder. Aleluya. Alabanzas a Dios. A los que no tenían ningún nivel de poder, Dios nos ha dado poder. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un pueblo que para el mundo tal vez lo más bajo, pero para Dios lo más especial que puede existir, no en la tierra, sino en el cielo mismo, ya que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Tiene usted alguna alabanza para el Señor? Alabanzas a Dios. Entonces, ¿a cuántos Dios aquí les ha dado verdadera sabiduría? Verdadero entendimiento. ¿A cuántos Dios les ha dado verdadero poder? Aleluya. ¿Y a quiénes Dios les ha dado la verdadera riqueza? A ver cuántos hemos recibido la verdadera riqueza. Escucha a Pablo diciendo en Efesios 1:3 y a Pedro en 1:3 de primera de Pedro: gracias. Dando gracias, un agradecimiento enorme hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Las cosas materiales no son bendición. La gente ha tomado las cosas materiales como si fueran la bendición. En ese caso, en Colombia, Pablo sería el hombre más rico, más bendecido, ¿cierto? Pablo, el otro mexicano,
que ahora están en la cárcel de Estados Unidos, serían los hombres más bendecidos, ¿cierto? Porque tuvieron todos los carros que les dio la gana de tener, las casas, los apartamentos, las propiedades que quisieron tener. ¿Eso es bendición? La bendición es la de arriba. Lo de aquí es transitorio, pasajero. Aleluya. Ayer recorrían las calles cantidad de personajes en los carros de más alta gama. Y hoy están montados en un humilde lugar de una cárcel, en una posición humillante en una cárcel. ¿Y dónde quedó el carro de alta gama? Por allá quedó en manos del Estado para que lo chatarrice, o cualquier corrupto le eche mano y se apropie. Pero la verdadera riqueza es la de Dios. Nos ha enriquecido con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, lo que ayer no teníamos riqueza, hoy tenemos verdadera riqueza. Despertaron una vez a un hombre que tenía una Biblia como almohada en una calle de Londres. Y uno de seguridad lo despertó diciéndole: ¿quién es usted? Y el hombre le dijo: yo soy el hombre más rico del mundo. ¿Usted el hombre más rico del mundo durmiendo en un andén? Como me pasó a mí pasando una noche saliendo de un culto en la ciudad de Roma. Y hay un hombre durmiendo en un andén. Y él me dice: buonasera. Y yo le dije: usted, buonasera. O sea, buenasera. Buonasera y buenas noches. Pero como nosotros llamamos a cera el andén. Entonces él me dice, me mira y me dice: buonasera, ahí acostado. Y yo le dije: buonasera. ¿Entendieron el asunto? Buonasera en el sentido colombiano, ¿no? El andén. Él lo dijo: buenas noches. Hay mucha gente que, aunque duerman, que su noche sea en una acera o en un andén, pero tienen la riqueza del cielo. Son más ricos que cualquiera otro. Si su riqueza es Dios, tiene la mayor riqueza, no importa la condición en que ahora estén. Son príncipes de Dios. Alabanzas a Dios. Luego, no nacimos en la más alta cuna de la gente más humilde de la tierra, sin nobleza, sin la alta estirpe, pero ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan dice: ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestra estirpe aquí ni siquiera está escrita en las páginas de historia de este país, pero en el cielo está inscrito nuestro nombre. Alabanzas a Dios. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Sí o no? Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Y somos hijos de Dios. Qué privilegio, el privilegio más grande. Todo esto lo tenemos gracias a ¿qué? A Cristo. Porque en Cristo somos más sabios, más entendidos, más fuertes, más poderosos, porque hemos recibido el poder de Él. Y somos los más ricos. Y somos los más bienaventurados que pueden pisar la tierra. Por lo tanto, en Cristo somos
A ver, más sabios, más fuertes, más nobles y más ricos. Los 4 ítems citados por Pablo. Si tenemos esos 4, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Tenemos redención, tenemos justificación, tenemos santificación, porque en Cristo somos más sabios. En Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos santificación y en Cristo tenemos justificación. Los 4 elementos más importantes que debemos de tener en la vida. Si estos tenemos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. No importa que usted ahora al salir de la escuela dominical se tenga que montar en su bicicletica y irse para casa, pero usted es dueño de todo. ¿Sí o no? Usted es dueño de todo lo de Dios. ¿Cuántos estamos felices con eso? Entonces les ruego que estén de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. A la vez que les voy a pedir que en esta acción de gracias que vamos a presentar al Señor, presentemos ese plan de trabajo que mes a mes, por estos 12 meses de este año, si el Señor no ha venido o no viene antes, que sea una enorme inspiración, una enorme bendición para todos. Que cada uno salga de aquí con un propósito diciendo: voy a ser más consagrado, voy a ser más santo, voy a tener más oración. A ver, ¿cuántos van a tener más oración? Hermanos, nuestra gran necesidad es esa. Más oraciones, más comunicación con Dios. Quisiera en esta oración final que vamos a hacer, hacerla también como un ruego por aquellos que están atravesando un momento difícil. Aquellos que necesitan urgentemente una cita con Dios. ¿Cuántos habrán aquí que necesitan una cita urgente con Dios? Porque tienen una situación, algunos dicen de vida o muerte. ¿Cuántos tienen una necesidad de una cita urgente con Dios? A ver, levante su mano. Póngame por un momento para orar el Salmo 5, el Salmo número 5. Es un hombre desesperado que le está diciendo a Dios, en otras palabras: necesito un apoyo, necesito una cita contigo, una entrevista contigo. Necesito que me oigas. Vivimos en un mundo donde nadie quiere oír a nadie. Y el salmista está buscando que lo escuche Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Haga las suyas. Haga las suyas estas palabras, esta oración. ¿Qué está diciéndole a Dios? Escucha. Es decir, préstame atención. Escucha esa atención. Atención. No le está diciendo: óyeme, no. Escúchame. Necesito urgentemente que te detengas, Señor, y me escuches. No es que me atienda una oración, sino que me escuche. Es decir, necesito una cita con Él. Necesito un tú a tú con Él. Un cara a cara con Dios. Eso es lo que necesito. A ver, ¿cuántos inician la oración o leen esto antes de orar? ¿Qué le está diciendo él? A ver, ¿lo alcanzan a leer todos? Escucha, oh Jehová, considera mi gemir. Otra versión dice: considera mis gritos. Otra dice: considera mi llanto. Otra dice: considera mi sufrimiento. Otra dice: considera mis problemas. Aleluya. ¿Cuántos necesitan esa cita con el cielo ahora? ¿Por qué? Porque necesitamos ser más.
más adoradores de verdad, más hombres y mujeres de oración, más comunión con Dios, más dedicados a Dios, más sabiduría de Dios. Y para que haya más sabiduría necesitamos más Biblia, más palabras de Dios en el corazón. ¿Sí o no? A ver cuánto necesitamos más palabras de Dios, estudiar más su palabra, prestar más atención a lo que Dios dice. ¿Cuántos están ahí? Y a esos que tienen ese ruego, ese grito atrancado en la garganta de un auxilio, un ruego de auxilio de Dios, de una intervención de Dios urgente, les invito a que vengan de pie por un momento aquí y vamos a hacer esa oración. Todos los que tienen esa necesidad urgentísima de una cita dedicada con Dios, especial de Dios. Aleluya. Vengan, por favor. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Estamos en las puertas del cielo de alguien que de verdad nos oye, de verdad nos atiende, que de verdad nos escucha, porque de verdad nos ama, porque de verdad le importamos a Él. Usted y yo somos muy importantes para Dios. Tal vez si usted sale de este lugar y se presenta en la alcaldía, tal vez allá usted no signifique nada, o en la gobernación, o en la Palacio de Nariño, pero usted a las puertas, aquí en este lugar, usted está en las puertas del cielo, donde usted vale inmensamente delante de Dios. Usted hoy, o usted siempre, a las puertas del cielo, está en el grupo de las personas más importantes a las que Dios valora más. Por lo tanto, acérquese con toda confianza al trono de la gracia, con la seguridad de que ha alcanzado misericordia para hallar gracia y socorro en esta hora. Soberano Señor, invocamos tu nombre sublime, poderoso y glorioso en esta hora. Al llegar con toda seguridad, Señor, a tu presencia y presentarte, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han venido hasta este lugar con esa necesidad urgente, porque ellos necesitan esa respuesta suya, ese auxilio oportuno, esa cita contigo. Oh Dios, mira su corazón necesitado. Tal vez personas con profundas heridas que la sociedad le ha causado, pero tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Solo tú tienes poder para vendar las heridas más profundas de la vida humana, Señor. Tú hiciste posible esta salvación tan grande y también la solución a todos nuestros problemas y aflicciones con tu obra inmensa en la cruz del Calvario, donde llevaste toda enfermedad y en toda angustia nuestra tú fuiste afligido. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora por cada uno de los que aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén.